Buenas noches con todos, bienvenidos a este nuevo encuentro en el cual continuaremos con la revisión sobre todo del manejo de las intoxicaciones y empezamos por los grupos más representativos dependiendo de la problemática de nuestra localidad. La clase anterior revisamos sobre las intoxicaciones por paraquat y hoy nos vamos a enfocar sobre el manejo de intoxicaciones por órgano fosforado y sobre todo por cáusticos, que son los elementos más frecuentes que todos atenderemos de forma continua en nuestras actividades médicas diarias. El órgano fosforado está dentro de la denominación de los plaguicidas y estas sustancias son químicas que pueden obedecer en su estructura a una composición, ya sea natural o sea sintética, que está utilizada para cumplir varias funciones. Dentro de las más importantes es proteger los cultivos y de esta manera destruir todos los agentes agresores como los virus, las bacterias, los hongos, los ácaros, los insectos que están afectando directamente a los cultivos agrícolas. Los órganos fosforados son derivados de un ácido fosfórico, que es el elemento que se encuentra en mayor porcentaje dentro de su estructura química y están considerados también como ésteres de alcoholes. Forman parte de los inhibidores de la colinesterasa junto con el grupo de los carbamatos. Dentro de la clasificación de los plaguicidas tenemos varias clasificaciones dependiendo a diversas variables. La primera se puede clasificar según el tipo del organismo que se desea controlar. Por ello es que vamos a tener un grupo de plaguicidas que se denominan insecticidas, acaricidas, fungicidas y herbicidas. Pueden clasificarse también según el grupo químico del principio activo y por ello tenemos los grupos que corresponden a todos los compuestos o sustancias, órganos fosforados, carbamatos o órganos clorados. Se clasifican también según la persistencia en el medio ambiente y estos plaguicidas pueden ser persistentes, poco persistentes o no persistentes en el medio ambiente. Según la toxicidad, se pueden dividir en sumamente tóxicos, en muy tóxicos, en moderadamente tóxicos y en poco tóxicos, y esto dependerá sobre todo de la dosis administrada. Eh, los individuos pueden tener contacto con estos elementos denominados órganos fosforados por tres mecanismos. Podemos tener el primer contacto a nivel de la piel y generalmente el mecanismo por el cual la sustancia ingresa por esta vía generalmente obedece a todas las funciones de fumigación sin las prendas de protección adecuadas. Podemos tener también el ingreso por medio de la vía respiratoria que puede llegar al parénquima pulmonar, sobre todo en ambientes en los cuales la inhalación sea prolongada. Y a nivel del tracto gastrointestinal, sobre todo cuando los pacientes empiezan a ingerir este tipo de sustancias, ya sea de forma accidental o con un intento suicida. De tal manera que por cualquier vía que tome contacto el individuo con esta sustancia, vamos a tener la inhibición de la acetilcolinesterasa, que en primer lugar empieza a convertir a este tipo de enzimas en enzimas no funcionales y tienen esta denominación porque tienen químicamente dos procesos. El primero es la fosforilación del grupo hidroxilo en cuanto a su estructura química y el segundo paso es que esta sustancia pierde al grupo sulfuro. Estos dos pasos o mecanismos químicos conllevan a que dentro de nuestro organismo comience a desplazarse o a reemplazarse las moléculas de oxígeno y esto es lo que determina la inhibición de la acetilcolinesterasa. ¿Cómo funciona ya como mecanismo de acción dentro de nuestro cuerpo? La acetilcolina funciona o tiene una importante función a nivel de las neuronas, porque la acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes que tienen la capacidad de unirse o tienen mayor afinidad con los receptores denominados como nicotínicos y como muscarínicos.
de tal manera que esta unión en condiciones normales son los que nos permiten desarrollar todas las actividades o funciones del sistema nervioso central y periférico de manera ordenada y adecuada. Pero ¿qué sucede cuando esta acetilcolina se hidroliza? Empieza a formarse dos estructuras o se fraccionan en dos partes. La primera que se denomina la colina y la segunda que es el ácido acético. Este es un precursor o uno de los elementos más importantes dentro de toda la secuencia del ciclo de Krebs. De tal manera que si esta acetilcolina empieza a inhibirse, vamos a tener posteriormente una sobreestimulación neuronal y de aquí empieza la aparición de todos los signos y síntomas que nos van a permitir agruparle a nuestro paciente en los siguientes síndromes colinérgicos. Si el individuo toma contacto con estos elementos químicos denominados órganos fosforados, dependiendo de la cantidad, vamos a entrar a un proceso denominado de toxicidad aguda, dado o generalmente secundario a la inhibición de la acetilcolinesterasa, que permite una sobreestimulación de los receptores nicotínicos, muscarínicos que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, del sistema autonómico y sobre todo a nivel de la placa neuromuscular. Este estado de toxicidad aguda va a depender primero de la cantidad o de la dosis ingerida, del tiempo de exposición y sobre todo de las patologías adicionales o preexistentes que cada paciente puede presentar. Ya ingerido la sustancia, el paciente va a empezar a desarrollar un sinnúmero de sintomatología y mediante ella podemos agruparle en diferentes síndromes. Dentro de los que debemos buscar en este tipo de intoxicación tenemos el síndrome muscarínico, en el cual el paciente va a presentar de manera inicial una cialorrea intensa, lagrimeo continuo que es bilateral. El paciente tiene una incontinencia urinaria a pesar de su estado neurológico conservado. Va a tener procesos de o diarrea o tenesmo también. Y lo más representativo es el broncoespasmo, la broncorrea y la presencia de sibilancias que generalmente son bilaterales y son diseminadas. Puede presentar disminución de la presión arterial, bradicardia, náusea, vómito, el dolor abdominal que es tipo cólico de gran intensidad, que es continuo, procesos de sudoración intensa, miosis y visión borrosa. Todos estos signos y síntomas que el paciente empieza a desarrollar le encasillan dentro del síndrome muscarínico. El paciente también puede presentar un síndrome que se denomina nicotínico por afectación de estos receptores, en los cuales los síntomas más clásicos es inicialmente la presencia de la fatiga muscular, el espasmo muscular, la evidencia de las fasciculaciones que son generalizadas, que de inicio empiezan con un patrón ascendente en extremidades inferiores, ascienden al tórax, ascienden a extremidades superiores. Puede tener parálisis también, disminución del esfuerzo respiratorio, que es lo que determina la necesidad de ventilación invasiva de forma temprana, procesos de taquicardia, de diaforesis, de hipertensión, de hipoglicemia, de palidez, cianosis y midriasis. Y el síndrome del sistema nervioso central. Sobre todo en este síndrome, los síntomas y los signos son casi inespecíficos y pueden confundirse con otras patologías del sistema nervioso central, en las cuales si no tuvimos un testigo adicional del tipo de sustancia que se ingirió o no tenemos pacientes que generalmente vivan con familiares, podemos inicialmente confundir este tipo de sintomatología, ya que el paciente desarrollará inicialmente periodos de ansiedad, de nerviosismo, de confusión, la cefalea que generalmente se caracteriza por ser una cefalea tipo continua, tipo pulsátil, es holocraniana,
Puede presentarse convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ataxia, reflexia, empiezan a tener alteraciones en el habla, los pacientes se tornan disártricos, dislálicos, la habilidad emocional, y sobre todo alteraciones en el patrón respiratorio, que nos deben finalmente a la depresión del centro respiratorio, a la depresión del centro cardiovascular. El paciente puede estar en estado de coma si estamos ya frente a un cuadro de intoxicación severa, y también insomnio, que es una de las sintomatología inicial. Dentro de las manifestaciones clínicas, la gravedad de las manifestaciones dependerán primero de la conversión enzimática a metabolitos activos, de la lipofisicidad del agente y sobre todo de la ruta de absorción, del tipo de agente y la cantidad y la duración de la exposición, adicional a todas las patologías que puedan presentar de forma previa en cada uno de los pacientes. ¿Cómo se presentan los síntomas? Esto va a depender generalmente del tipo de administración de la sustancia o del tóxico. Si el mecanismo de administración fue oral o por inhalación, los síntomas se van a presentar en las primeras 3 horas. Si de pronto este contacto fue a nivel de la piel, el inicio de los síntomas incluso van a presentarse a partir de las 12 horas luego de la exposición. Y si estamos hablando de agentes lipofílicos, que son todas las sustancias que se disuelven en agua y dependerá de la cantidad de líquido en la cual fue disuelta, el inicio de los síntomas puede empezar desde el 5.º día, incluso hasta 30 días después de la ingestión. Por ello es que dentro de las fases de la intoxicación por órganos fosforados tenemos 3 etapas. La primera, que es la crisis colinérgica, luego el síndrome intermedio y posteriormente la polineuropatía tardía. ¿Qué quiere decir esta etapa de crisis colinérgica? Es la que se presenta en los primeros minutos o en las primeras horas posterior a la exposición. Está involucrando generalmente las funciones del sistema nervioso autónomo, de la unión neuromuscular y sobre todo del sistema nervioso central, y va a estar relacionado con los niveles de la actividad de la acetilcolinesterasa. Y podemos tener 2 síndromes colinérgicos que, para reconocerlos de manera temprana, podemos utilizar estas siglas. La inicial es la SLUTG 3B, en la cual ustedes van a recordar que el paciente va a tener salivación, lagrimeo, micción, defecación, calambres gástricos o dolor abdominal, vómito, broncorrea, broncoespasmo y bradicardia. Y el segundo síndrome colinérgico es el que se le reconoce con la nomenclatura de Dumbbells, en el cual buscaremos defecación, micción, miosis, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, vómito, lagrimeo y salivación, ¿sí? Entonces, esta sigla sí les va a ayudar para empezar a recordar cada uno de los síntomas que van a buscar y signos en el examen físico que ayudan a determinar la presencia de los síndromes colinérgicos dentro de la crisis colinérgica en las primeras horas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en esta etapa? Si la sustancia fue ingerida, lo primero que el paciente desarrolla es una sensación de náusea continua, de vómito y de síntomas gastrointestinales, en los cuales lo más representativo va a ser el dolor abdominal tipo cólico continuo de gran intensidad que no cede a los analgésicos, acompañados de diarrea. Generalmente, la exposición, si fue por aerosol, empieza el paciente a desarrollar síntomas respiratorios y sobre todo molestias oculares, como ardor, como picazón y sobre todo mayor sensibilidad a la luz. Si la exposición fue a nivel de la piel, inicialmente el paciente presenta diaforesis intensa y ya se puede evidenciar las fasciculaciones.
Estos efectos son debido sobre todo a la estimulación de los receptores nicotínicos y esto ocurre en intoxicaciones que se catalogan como severas dependiendo de la dosis ingerida. Los efectos a nivel del sistema nervioso central son completamente inespecíficos. Generalmente lo más frecuente es la cefalea, el mareo, la ataxia, presencia de convulsiones, ansiedad, confusión, disartria, coma, depresión del sistema respiratorio, que inicialmente pueden confundirles con un evento cerebrovascular si no tenemos todos los antecedentes de lo que sucedió en el evento. En cuanto a la estimulación de los receptores, si estamos hablando de la estimulación muscarínica, lo que vamos a buscar es procesos de defecación continua, de incontinencia urinaria, de miosis, de bradicardia, de broncorrea, de broncoespasmo, de vómito y salivación. Si uno inicialmente recibe un paciente y este tiene salivación excesiva, está con broncorrea, y empezamos a ver las fasciculaciones, entonces es inicialmente nuestro diagnóstico más preciso, la intoxicación por un órgano fosforado. Los efectos nicotínicos a nivel cardiovascular, en cambio, van a producir ciertas alteraciones. De forma inicial, empezamos a desarrollar procesos de taquicardia acompañados de palidez, puede ser hipertensión arterial que no ceda a la medicación, las fasciculaciones que inicialmente se presentan a nivel de los párpados, de los músculos faciales, las mialgias, la debilidad, parálisis flácida, un temblor fino, sobre todo en las extremidades superiores, y procesos de hiperglicemia. Ya superada la crisis colinérgica dentro de las primeras 4 a 6 horas, el paciente puede pasar o desarrollar un síndrome intermedio y este síndrome puede presentarse entre el 10 y el 40% de todos los pacientes con intoxicación por órgano fosforado. Ellos empiezan a desarrollar alteraciones neurológicas en un tiempo establecido entre 24 y 96 horas. Y eso es lo que debemos tener pendiente para el tiempo de hospitalización de este tipo de pacientes. Presentan generalmente debilidad en los músculos proximales y debilidad para el movimiento en la flexión del cuello, que es uno de los signos iniciales y representativos. Disminución de los reflejos tendinosos profundos, alteración en los pares craneales. Pueden desarrollar cuadros de insuficiencia respiratoria, sobre todo debido a la utilización de músculos intercostales y generalmente al mal funcionamiento del diafragma. La exposición a un agente altamente liposoluble siempre se va a asociar con mayor riesgo, sobre todo de desarrollar un síndrome intermedio en las siguientes horas. La mayoría de los pacientes resuelven estas alteraciones, sobre todo de origen neurológico, al cabo de 2 a 3 semanas del contacto con la sustancia. Y lo más importante es el adecuado soporte y tratamiento farmacológico desde la etapa inicial. El síndrome intermedio constituye la causa principal de mortalidad en este tipo de pacientes porque no tenemos la precaución de ingresarles y mantenerles el tiempo necesario dentro de una vigilancia estricta, sino generalmente en las unidades de atención inicial, si el paciente está estable, si en las primeras 24 horas no presenta mayor sintomatología, pues es enviado con el alta sin tener pendiente esta presencia del síndrome intermedio. Sobre todo los pacientes en esta etapa van a requerir soporte ventilatorio que puede tener una duración entre 7 y 21 días. La polineuropatía tardía es la tercera etapa dentro de este proceso de intoxicación y este inicia desde la primera hasta la tercera semana posterior a la ingestión por órgano fosforado. Presenta inicialmente parestesias, las cuales son muy dolorosas, se denominan en patrón de guante porque van tomando las caras internas y sobre todo las caras laterales de las extremidades de los dedos. Tienen un patrón de calcetín porque tienen el mismo seguimiento a nivel de los pies.
seguidos de una polineuropatía motora que es simétrica, una debilidad flácida en los miembros inferiores que va ascendiendo hasta comprometer el movimiento de los miembros superiores. En esta etapa es frecuente que los pacientes desarrollen arritmias ventriculares, sobre todo por daño miocárdico. Van a presentar cuadros de miocarditis, de pericarditis, de prolongación del segmento QT. Incluso pueden presentarse en intoxicaciones severas episodios de torsades de Points o cuadros de fibrilación ventricular. Las alteraciones metabólicas también son frecuentes y dentro de las más importantes son los cuadros de hiperglicemia y de hipocalcemia. Para el diagnóstico, lo más importante es determinar los niveles de sangre de la acetilcolinesterasa y este valor nos va indicando el grado de toxicidad. Se solicita de forma seriada el momento del ingreso a las 24 horas, a las 48 horas, hasta las 72 horas y de esta manera se va determinando la eficacia de la terapia en la regeneración de la enzima. El segundo método empleado es la detección de los metabolitos de órgano fosforado en orina. No siempre tenemos acceso a este tipo de examen. Y generalmente las intoxicaciones por órgano fosforado van a presentar leucocitosis importantes y estas se deben no a patrones infecciosos asociados, sino más bien a la activación del sistema inmune. Dentro del tratamiento, todos los pacientes con este tipo de intoxicaciones, sobre todo en cuadros moderados a severos, tienen que ser manejados en una unidad de cuidados críticos en los cuales ustedes cuenten con todo el soporte hemodinámico, con una monitorización continua. Se debe inicialmente remover a la víctima del lugar. Se van a hacer todas las maniobras de descontaminación en las cuales implica retirar completamente toda la ropa, irrigar con abundante agua, sobre todo si estamos frente a una contaminación por vía dérmica, y vamos generalmente a empezar a valorarle al paciente con la mnemotécnica de todo paciente crítico, siguiendo la secuencia ABCDE. La atropina es uno de los medicamentos que se utilizan de primera línea y este es un inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos de la acetilcolina. No olvidemos que la atropina es un inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos, entonces estamos englobándonos en ese síndrome. La dosis inicial de administración en adultos es de 2 a 5 miligramos intravenoso y en niños la dosis generalmente que se utiliza es de 0.05 miligramos por kilogramo intravenoso y esta dosis se puede repetir cada 3 o cada 5 minutos hasta que los signos muscarínicos respiratorios, sobre todo el broncoespasmo y la broncorrea, vayan cediendo. Se mantiene la atropina posteriormente en una infusión continua. ¿Y cómo hacemos este preparado de la infusión continua o de la bomba de atropina como se utiliza? Este tipo de medicamentos no necesitan dilución, se utilizan 50 ampollas de forma inicial, cada ampolla viene de 1 ml, entonces tendremos 50 ml y la dosis a calcular es de 0.08 miligramos por kilogramo de peso y esta dosis va a ir variando dependiendo de la dosis respuesta. Si al administrar la bomba de infusión el paciente va mejorando en sintomatología, y sobre todo empieza ya a desarrollar los signos de atropinización, empezamos a disminuir de forma progresiva la infusión de la bomba hasta retirarla. No olvidar que al retirar la bomba de infusión, necesariamente la atropina deberá mantenerse con horario. Posteriormente, cada 8 horas en las primeras 24 horas, cada 12 horas en las segundas 24 horas y una diaria en las terceras 24 horas, de tal manera que en este tiempo estamos ya permitiendo que el paciente pueda presentar o no el síndrome intermedio, en el cual nos orientará a aumentar la frecuencia de administración de la atropina intravenosa.
La pralidoxima es uno de los medicamentos que se utilizan también dentro de este tipo de intoxicaciones, y este medicamento es una oxima, es un reactivador de la acetilcolinesterasa de los receptores nicotínicos y muscarínicos. Entonces, este va a actuar a nivel de los dos síndromes colinérgicos iniciales, por lo que es necesario administrar siempre concomitante con la atropina, pero con una precaución, que cuando empezamos la administración de este tipo de medicamentos, los síntomas musculares pueden reactivarse. Y esta reactivación o este empeoramiento, sobre todo de la función respiratoria, puede llevarnos a una depresión severa. Recordemos que esta reactivación de los síntomas musculares es transitoria. Si nosotros le damos el soporte adecuado, esperamos entre 30 y 60 minutos todo este empeoramiento de los síntomas musculares van a empezar a revertir. La administración se recomienda en un bol intravenoso a una dosis de 30 miligramos por kilogramo en adultos y 25 a 50 miligramos por kilogramo en niños en un periodo de tiempo de 30 minutos, y esto debe ser administrado de forma intravenosa y muy lenta. Posterior a esta administración se puede continuar con una infusión continua en la cual la dosis para adultos va a ser de 8 miligramos por kilogramo hora y la dosis de niños va entre 10 y 20 miligramos por kilogramo hora. Dentro del tratamiento de las intoxicaciones por órgano fosforado debemos tener en cuenta sobre todo la utilización de las benzodiazepinas. El diazepam es el fármaco de mayor utilización y se puede emplear a una dosis inicial de 10 miligramos intravenoso, y este puede repetirse cada 10 o 15 minutos dependiendo de la necesidad, con una dosis máxima hasta de 30 miligramos en adultos, que serían 3 ampollas. Para niños se inicia con una dosis de 0,3 miligramos por kilogramo en 3 minutos, con una dosis máxima hasta 5 miligramos, sobre todo en niños que sean menores de 5 años, y de 10 miligramos en niños mayores a 5 años. El uso profiláctico del diazepam ha sido discutido por un sinnúmero de estudios, en los cuales los últimos han demostrado tener efectos beneficiosos, sobre todo en la presencia de convulsiones, de fasciculaciones y de episodios de agitación, reduciendo la morbimortalidad administrado con la atropina y las oximas, ya que previamente la lesión del sistema nervioso central nos puede llevar también a evitar las arritmias cardíacas. Entonces es un medicamento que debemos tener muy en cuenta al momento del manejo inicial. Ahora, vamos a tocar de forma también rápida y sencilla lo que implica el cuadro de intoxicación por cáusticos y por qué escogimos este tipo de sustancias. Porque un cáustico es toda sustancia química que tiene la capacidad de provocar lesiones por acción directa, sobre todo a nivel de la piel y de las mucosas. Los agentes cáusticos se dividen en dos grupos, los denominados los álcalis y los que generalmente tienen varias denominaciones y varios usos. Todos los álcalis son insípidos y son inodoros. Dentro de los agentes alcalinos más utilizados tenemos el amoníaco, que se encuentra en la mayoría de desengrasantes que nosotros utilizamos de forma continua dentro de nuestro hogar, el hidróxido de sodio, la soda cáustica o la lejía, que se pueden encontrar en los limpiahornos, en las destapacañerías, sobre todo en el removedor de pinturas y en las pilas alcalinas. El dióxido de potasio, que se encuentra en los desengrasantes, en las pilas de reloj, el dióxido de amonio en las quitamanchas, y el hipoclorito de sodio, sobre todo en los blanqueadores y en los desinfectantes. Entonces, todos estos tipos de sustancias nosotros lo tenemos dentro de nuestro hogar, que generalmente no estamos pendientes de su composición química. Sin embargo, la ingesta de este, dependiendo de la cantidad, nos puede llevar a un estado de intoxicación.
Tenemos los agentes ácidos también, en los cuales dentro de sus características más representativas es que tienen un olor desagradable y van a producir una irritación orofaringea inmediata. Dentro de los más comunes se encuentra el ácido oxálico o la sal de limón, que siempre está presente en los blanqueadores, en los limpiametales, los limpiamaderas, el ácido clorhídrico que está en los quitaóxidos, en el quitasarro, el ácido sulfúrico en las baterías, en los fertilizantes, el ácido acético en el vinagre, en los reveladores y el ácido bórico sobre todo en los antisépticos y antifúngicos. ¿Por qué es importante? Porque como ustedes ven, en la mayoría de elementos que tenemos dentro de la casa, tenemos un compuesto que sí puede ser causante de un episodio de intoxicación. Dentro de los más frecuentes o los más utilizados son los desengrasantes. Los limpiadores alcalinos son más comúnmente denominados agentes desengrasantes y tienen sobre todo un pH que varía entre 9 y 12, y estos tienen la capacidad de convertirse por saponificación la grasa en jabón. Los agentes de limpieza son considerados cáusticos cuando el pH es inferior a 3 o es superior a 12. ¿Cómo empiezan a producir un episodio de toxicidad aguda dentro de cada organismo este tipo de sustancias? Porque estas tienen propiedades diferentes y singulares, sobre todo porque varían de la cantidad de pH, pero todas tienen en común la capacidad de causar lesiones químicas directas, sobre todo en los tejidos, y esto dependerá de la concentración del agente, de la cantidad incorporada y de la duración de la exposición. Si se fijan en la gráfica, todo dentro de las sustancias químicas, el valor de pH inferior a 4 determina a una sustancia como ácida, la cual va a producir un proceso de coagulación proteica, determinando una pérdida de agua. Puede encontrarse una escara mucosa, pero tiene menor poder de penetración dentro de los tejidos con los cuales toma contacto. Mientras que si el pH de la sustancia química es mayor a 12, se denomina una sustancia como alcalina, y esta va a desarrollar dentro del organismo un proceso de licuefacción tisular por tres mecanismos importantes. El primero es la saponificación de las grasas. Va a desarrollar también una trombosis capilar y una desnaturalización de las proteínas, que me van a llevar a la retención de agua y a la presencia de quemaduras térmicas por hidratación, y estas lesiones tienen gran poder de penetración dentro de los tejidos. Las lesiones producidas por sustancias denominadas como álcalis, dentro de las iniciales se encuentra la necrosis por licuefacción con inflamación intensa en el tejido y saponificación de las capas mucosas, submucosas, y pueden extenderse también hasta la muscular. La trombosis de vasos vecinos, la colonización bacteriana y sobre todo la intensa actividad fibroblástica es lo que condiciona de forma inicial a los procesos de regurgitación violenta a nivel esofágico. Dentro de las lesiones por álcalis tenemos una acción solvente sobre el revestimiento lipoproteico, favoreciendo la combinación de las proteínas y las grasas. En etapa inicial vamos a encontrar el tejido con edema, con ulceraciones, con sangrado y sobre todo lo más característico que son la presencia de placas blanquecinas. Para el diagnóstico necesitamos tener una buena anamnesis en la cual el familiar o el paciente mismo nos detalle todo el proceso por el cual tuvo contacto con este tipo de sustancias. Debe obtener una muestra del producto ingerido, ya sea del frasco si este es llevado a la casa de salud, o también se puede tomar una muestra del aspirado gástrico. Se va a solicitar una analítica sanguínea en la cual nos orientará sobre la función renal inicial y sobre todo los valores de electrolitos.
Dentro de los exámenes diagnósticos vamos a solicitar una radiografía simple de tórax y posteriormente el paciente debe ser candidato de una endoscopía digestiva alta. Dentro de las manifestaciones agudas por ingestión, necesitamos evidenciar las lesiones presentes aún cuando la boca y la faringe del paciente estén completamente normales. Y si este paciente empieza a desarrollar procesos de cialorrea o tiene incapacidad para deglutir, si posteriormente empieza a presentar disfonía o estridor. Dentro de los signos clínicos por ingestión aguda de cáusticos vamos a tener desde el ingreso a la cavidad bucal, dolor local, disfagia, odinofagia, cialorrea intensa. Posteriormente, en las primeras horas puede desarrollar ronquera, estridor, afonía, procesos de disnea, disfagia, odinofagia, dolor retroesternal, dolor torácico y generalmente dolor abdominal, náusea, vómito y signos y síntomas que orienten a que está desarrollando un proceso de un abdomen agudo por peritonitis. La disfagia es una de las manifestaciones tardías más frecuentes y generalmente se desarrollan entre el 15 y el 38% de todos los pacientes con este tipo de intoxicaciones. Se debe a una obstrucción del tracto de salida del estómago, va a presentar el paciente una sensación de saciedad temprana, va a empezar ya a tener pérdida de peso y sobre todo los cuadros de vómitos progresivos que son incontrolables. El 80% de los cuadros de estenosis desarrollan a lo largo de los 2 primeros meses posteriores a la ingestión de la sustancia y pueden manifestarse hasta un año posterior. Los cuadros de mediastinitis, de peritonitis, de desnutrición y de broncoaspiración son los que de alguna manera necesitamos evidenciar en la primera hospitalización y sobre todo en los siguientes controles. Para determinar el grado de lesión dentro del tracto digestivo superior, dependerá primero de la cantidad y del tipo de cáustico ingerido, del tiempo de contacto que éste tuvo directamente con la mucosa, del motivo de la ingestión, si fue incidental o si fue intencional, y de todos los factores que estén relacionados, como el estado previo de la mucosa, si el paciente tenía ya una enfermedad digestiva asociada, de pronto la existencia de zonas declives o estrecheces anatómicas anteriores o por procesos de espasmos pilóricos, generalmente que con este nuevo cuadro se van a intensificar. Si el paciente tiene la exposición a este tipo de sustancias segundos después, dependiendo de la cantidad, puede desarrollar ya un proceso de necrosis. Posterior a la necrosis, en las 24 o 72 horas iniciales, vamos a tener ya una perforación. Las ulceraciones se desarrollan desde el 6º al 14º día y la actividad fibroblástica entre los 15, los 30 y los 45 días posteriores, de tal manera que este cuadro de estenosis puede desarrollarlo no solo de forma inicial, sino a medida que van pasando incluso años. Y finalmente, este tipo de pacientes, dependiendo de su predisposición genética, de factores adicionales, de patologías previas o de la cantidad o severidad de la intoxicación, pueden desarrollar episodios de cáncer esofágico. ¿Cuáles son los criterios de ingreso de este tipo de pacientes a una institución hospitalaria? Cuando este paciente tiene un dolor intenso, con o sin estado de shock, en el caso de la ingestión ya de la sustancia, cuando el vómito es incontrolable, cuando empieza a presentar episodios de tos, de disnea, de vértigo, cuando el esputo es espumoso, cuando ya tenemos signos de edema agudo de pulmón, en el caso de inhalación del tóxico, por fotofobia, epífora, dolor ocular, edema conjuntival intenso por contacto conjuntival, son todas las condiciones que indican que este paciente debe ser hospitalizado.
Si estamos hablando de la ingestión de ácido oxálico o fluorhídrico con la posibilidad de aparición de trastornos metabólicos, necesita ingreso hospitalario. Por ingestión de ácido o álcalis potentes con dolor retroesternal intenso y con posibilidad de perforación de víscera hueca con riesgo de peritonitis o estenosis esofágica, debe ser ingresado. Y en tentativa de que todo paciente con intento suicida debe ser hospitalizado para el manejo y la observación, primero de su cuadro de intoxicación y posteriormente el apoyo de todos los profesionales que están involucrados dentro del grupo de salud mental. En el laboratorio lo que solicitamos de manera inicial es un hematocrito. Generalmente la variación de este nos orienta a la perforación de víscera hueca, el estado ácido básico con la gasometría inicial, los electrolitos, la glucosa, la función hepática y renal, los tiempos de coagulación y sobre todo el grupo y factor si este paciente posteriormente va a necesitar un proceso de transfusión. El calcio en la ingestión por ácido oxálico y ácido fluorhídrico es una de las alteraciones electrolíticas más frecuentes y no debemos olvidarnos de solicitarla. En tentativas de suicidio se debe evaluar la búsqueda de otros tóxicos y ahí se solicitará el panel toxicológico de orina dependiendo de lo que ustedes dispongan en sus instituciones. El electrocardiograma de 12 derivaciones es inicialmente importante, sobre todo porque en intoxicaciones de moderadas a severas, las arritmias cardíacas van a ser frecuentes. Una RX que se le solicita tóraco-abdominal, en la cual la proyección va a ser de pie, sobre todo buscando la presencia de aire subdiafragmático que nos orienten a la presencia de una perforación de úlcera hueca. La RX de cuello, si lo solicitamos necesariamente, debe estar acompañada de la administración de un medio de contraste, sobre todo para determinar el grado de estenosis esofágica. La TAC torácica sí es útil en la detección de perforaciones. El esofagograma es uno de los estudios que deben solicitarse a partir del 10º día hasta el día 21 posterior a la ingesta. La endoscopía digestiva alta debe realizarse dentro de las 6 a 36 primeras horas de la ingestión y está indicada sobre todo en los casos en los cuales el paciente tiene mucha sintomatología. Las contraindicaciones son quemaduras esofágicas significativas y sobre todo procesos de distrés respiratorio severo que le llevaron a una ventilación mecánica definitiva. En los estudios radiológicos ustedes pueden evidenciar que en las radiografías con la utilización del medio de contraste generalmente se puede determinar ya el grado de estrechez. La endoscopía, ¿cuándo realizarla o cuándo solicitarla? Cuando más del 50% de los pacientes generalmente van a presentar lesiones posteriores, cuando las lesiones severas presentan signos y síntomas que son continuos, en cuanto se logra estabilizar al paciente, este ya es un candidato de una revisión endoscópica y se debe evitar durante el día 5 y el día 15 después de la exposición por alto riesgo de perforación. Dentro del tratamiento de este tipo de intoxicaciones tenemos las medidas generales que van dentro del soporte vital básico de todo manejo de paciente crítico. El analgésico es muy importante, sobre todo porque le va a brindar el confort adecuado al paciente. Si fue por ingestión, está contraindicado todas las medidas que le lleven al paciente al vómito, está contraindicado el lavado gástrico. Generalmente, si este paciente no tiene signos de dificultad respiratoria, podemos darle en las primeras horas sorbos de agua, la cual va a estar a temperatura ambiente y se puede utilizar una dosis de 250 ml en adultos y de 5 ml, sobre todo en niños. Y esta administración del agua fresca da un poco de alivio a la sintomatología. Durante los primeros 30 minutos, generalmente esto es fundamental para aliviar sobre todo la ansiedad que el paciente empieza a presentar.
La ingestión de cáusticos va a depender del tiempo. Si es mayor a 60 minutos y el paciente está asintomático o con lesiones orofaringeas, requiere una revisión endoscópica. Si no tiene síntomas o lesiones, podemos mantenerlo en observación para posteriormente valorar el alta, y se debe mantener con el sucralfato al menos 3 días posteriores. Si esta ingestión es menor a 60 minutos, vamos a tener alteraciones en la deglución o empiezan a desencadenar episodios de tos. Si el paciente tiene esta sintomatología, es candidato de una endoscopía digestiva alta inicial. Si no, empezaremos con la administración de sorbos de agua fresca. Vamos a manejar sobre todo la sintomatología, la administración de analgésicos, y se valorará posteriormente la realización de la endoscopía y se adicionará la administración del sucralfato, igual con horario, por los siguientes 3 días. Dentro del seguimiento en los pacientes que ya tienen criterio y han sido hospitalizados, generalmente está el control de los signos vitales de forma continua, el análisis de rutina que implica la biometría, la glicemia, el examen de orina, sobre todo para determinar si realmente tenemos dentro del toxicológico algún elemento tóxico adicional, los electrolitos, el control de la temperatura, y considerar que el esofagograma debe solicitarse a partir del 7º al 21 días después de la exposición, y la endoscopía digestiva si el paciente está asintomático en las primeras 36 horas, no más tarde por el riesgo de perforación. Recordar que posteriormente los pacientes pueden desarrollar cáncer esofágico, sobre todo con una incidencia de 1000 por cada 100 veces más. Entonces quiere decir que este tipo de pacientes tiene mayor riesgo y debemos tener como una consideración en el momento de evaluar a este tipo de intoxicaciones. Y es lo que se ha preparado para hoy. Ahora sí quisiera escuchar todas las dudas que ustedes tengan sobre estos temas y juntos poder ir desarrollando y avanzando en todas las dudas que ustedes puedan presentar. Si todo está muy claro, les agradecería por su atención. Que tengan una buena noche. Nos veríamos en el siguiente encuentro. Muchas gracias por su atención.